Bueno, bienvenidos a todos a esta cuarta sesión. Espero que estén bien despiertos, con los ojos bien abiertos, para seguir viendo y escuchando una sesión interesantísima sobre evaluación de tecnologías sanitarias y asistencia sanitaria basada en el valor. En esta cuarta sesión les voy a presentar a un compañero y colega en este mundo de la diabetes, el doctor Ronaldo Pineda Weisselberg. Él es vicepresidente de la Asociación de Diabetes Juvenil de Brasil. Con él estarán Aurelio Mejía, director de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, y la profesora Alice Andrews, directora de educación del Instituto de Valor para la Salud y el Cuidado de la Universidad de Texas en Austin. Pueden encontrar sus biografías en la página oficial de IAPO, con las biografías completas. Antes de comenzar, recuerden que pueden usar el botón de hacer una pregunta para dejar comentarios, hacer consultas a los oradores, así que disfruten de esta sesión. Ahora le cedo la palabra al doctor Ronaldo Pineda Weisselberg, nuestro moderador. Muchas gracias, Steffi. Es un gran placer estar aquí con vosotros. Creo que nosotros todos ya tenemos bien claro que la salud es una opción política y que la cobertura universal de la salud es para la Organización Mundial de la Salud, se está realizando en un complejo sistema de competencias después de la COVID-19. ¿Cómo vamos a adquirir las medicaciones, los servicios, dispositivos de salud y otras tecnologías que sean tan innovadoras, basadas en evidencias, claro, para garantizar que los países puedan extender su cobertura universal de salud hasta 2030, cubriendo la mayoría de la población, ofreciendo servicios de salud y medicaciones más apropiados, efectivos, reduciendo sus contribuciones de bolsillo? Entonces, ¿cómo vamos a decidir lo que se reembolsa y lo que no se reembolsa? Esa sesión tiene como objetivo principal crear la conciencia sobre qué es la evaluación de tecnologías sanitarias, cómo las personas con condiciones crónicas en Latinoamérica pueden participar en el proceso para mejorar el acceso a servicios de salud innovadores, y vamos a analizar cómo las personas con condiciones crónicas, los gobiernos, pueden trabajar juntos para tomar decisiones de inversión en el reembolso para lograr la cobertura sanitaria universal hasta 2030 de una manera eficiente, efectiva, y que tengamos acceso a servicios de salud, dispositivos y todos los otros procesos innovadores que podemos ofrecerles. Les invitamos otra vez a enviar las preguntas aquí por la opción de preguntas y respuestas abajo de tu pantalla, y vamos a llamar a nuestro primer orador, señor Aurelio, por favor. Aldo, muchas gracias a todos por la invitación. Confío que me estén escuchando y viendo bien. Sí, lo vemos. Sí, lo vemos bien. Perfecto. Agradezco entonces primero la invitación, a los que pueden estar acompañando el día de hoy en este panel. La presentación en la que quiero trabajar el día de hoy con ustedes, voy a referirme brevemente a cómo está el contexto de la evaluación de tecnologías en salud en la región, poco donde cabe la evaluación de tecnologías dentro del proceso de toma de decisiones. Tengo el micrófono a todo el nivel posible. De pronto así mejor. Sí. El proceso que se sigue en general, cómo cabe la evaluación, un poco cuál es la situación actual de la participación de pacientes en los procesos de evaluación de tecnologías. En primer lugar, antes de iniciar la declaración de intereses, además de ser funcionario del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Colombia, soy profesor de la Universidad de los Andes y de otras universidades en Colombia. Por supuesto, ninguna de las opiniones aquí reflejadas son representación directa o comprometen a estas instituciones. Siguiente, por favor. La agenda la voy a dividir en básicamente estos tres ejes, luego cuál es el contexto en el cual nos estamos moviendo, cuál ha sido el desarrollo institucional y los principales retos que había que quisiera mencionar en esta discusión que compartiré el día de hoy con ustedes. Siguiente, por favor.
Julieta. Allí. Bien. No voy a referirme al anterior, donde explicaba los retos generales de la cobertura universal. Ronaldo en su apertura pues los mencionaba. Pues sabemos que todos los países en general enfrentan distintos retos en términos de cómo extender la base, es decir, la proporción de población que está asegurada, cómo garantizar una mayor cobertura, cómo empezar a poder financiar los nuevos medicamentos y tecnologías que se están desarrollando y por supuesto cómo buscar que esas coberturas de esos medicamentos pues vayan acompañados del menor gasto del bolsillo posible para evitar justamente que una familia o una persona caiga en situación de pobreza como resultado del pago de los servicios sanitarios. Para responder ese reto, entonces los países han venido incorporando de manera sistemática cada vez más el proceso de elaboración de tecnologías, que es un proceso en el cual se evalúan las consecuencias en términos de costos, desenlaces en salud, aceptabilidad, impacto presupuestario, entre otros aspectos, de la financiación, de la adopción de una tecnología. Este proceso es importante que lo veamos como parte de un pilar de todo un sistema. Y para ello, esta nómina elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo me parece que ilustra muy bien esos distintos pilares por los cuales que sustentan mejor todo ese proceso de toma de decisiones de los sistemas de salud. Independiente del tipo de sistema de salud del que estemos hablando, de cómo se financia, si es un sistema universal, si es más fragmentado, por lo general los países, el proceso del nuevo medicamento, por ejemplo, inicia en ese primer bloque amarillo, que es la aprobación de las agencias sanitarias, que básicamente autorizan que un medicamento o tecnología se comercialice. Para que luego una autoridad, que usualmente es el Ministerio de Salud de cada país responsable de las decisiones, que debe determinar de todo ese conjunto de medicamentos que hay disponibles en el mercado, cuáles pueden ser susceptibles de financiación pública. Para ahí sí pasar a un tercer paso, que en este caso es el bloque que ven allí en color lila, que es donde está directamente el proceso de evaluación, es decir, donde ya usualmente alguna entidad externa a quien toma la decisión analiza las consecuencias en términos de efectividad, seguridad, costos, implicaciones éticas, aspectos organizacionales, entre otros, de esas tecnologías. Idealmente, después de esa evaluación debe existir un proceso de deliberación, de participación, donde los distintos actores, en particular aquí quisiera mencionar, los pacientes deben tener un rol bien importante, porque es donde ya se empiezan a combinar los resultados del proceso de evaluación con los valores, las preferencias, las necesidades, las aspiraciones que tiene la sociedad, que tienen los pacientes, las responsabilidades que tiene el tomador de decisiones y los recursos disponibles. O sea, debería ser un espacio donde se ponga en contexto esa evidencia para tomar una decisión. ¿Qué se toma? En general por una autoridad, un Ministerio de Salud en general, que sería ese pilar allí de color rosado que es una lámina. Por supuesto, deben existir todos los mecanismos de apelación que todos los países en general garantizan y todo lo que sería ya la parte final del monitoreo y la implementación de esa decisión. Entonces, como ven, es importante o es un llamado que me gusta hacer. Cuando estamos hablando de los procesos de evaluación, es importante verlos como una parte, un pilar dentro de todo un macro proceso de priorización. Y esto, siguiente por favor, ha sido reconocido por los distintos países como un elemento clave. Tan es así que desde la OMS hay una resolución que en 2012 insta a los Estados miembros a que implementen o informen las decisiones sobre priorización con base en la evaluación de tecnologías de salud. Como ven allí, es una resolución donde promueve que se fortalezcan los marcos institucionales, se fomente la creación de espacios transparentes que permitan la participación, que permita vincular claramente esa evaluación cómo influye en el proceso de toma de decisiones. Finalmente, lo que busca esta resolución es que los estados promuevan
el uso racional de las tecnologías. Siguiente, por favor. ¿Cómo ha sido el proceso y la evolución institucional en la región de América Latina de la evaluación de tecnologías? Siguiente. Bien, como pueden observar allí en esta lámina, la evolución institucional de la evaluación de tecnología la podemos mostrar desde el inicio de los 90, donde empiezan a aparecer algunas unidades a nivel local de evaluación de tecnologías y empiezan a aparecer esfuerzos de evaluación en la región de las Américas, en particular la iniciativa en su momento que se denominó Evalar. Para en la década de 2000, los últimos 10 años del nuevo siglo, empiezan ya a aparecer entidades específicas en los distintos países que se concentran en el proceso de evaluación de tecnologías. Para mencionar los más relevantes, Uruguay, Colombia, Chile, México, Brasil, empiezan a crear estas unidades que en los países se van a encargar de los procesos de evaluación de tecnologías y de ayudar en la toma de decisiones de los gobiernos. Posteriormente empiezan a aparecer esfuerzos incluso regionales, esfuerzos enmarcados alrededor de Mercosur. Empieza a tomar mucha fuerza asociaciones internacionales que crean espacios de discusión en la región como HTI, como ISPO, y empieza a surgir un proceso de desarrollo, tanto institucional, es decir, empiezan a gestarse los organismos que se encargan de este proceso de evaluación, a definir sus manuales, y al mismo tiempo se empieza a dar todo un desarrollo de la comunidad científica, de la academia, que promueve los aspectos metodológicos de la evaluación de tecnologías. En todo este desarrollo, en los últimos años, empiezan entonces también a aparecer la participación de los pacientes como un aspecto central. En los primeros años era más de discurso, de buscar su participación, que lo conocieran, pero en los últimos años lo que hemos podido empezar a ver en la región es de verdad una mayor oportunidad de entrenamiento, financiación, incluso legislación que está dando más estabilidad a estos procesos. Y las asociaciones de pacientes se están empezando a formar en las técnicas, en los procesos de cómo se participa, en qué momento, para tener una vinculación mucho más activa dentro de la evaluación de tecnologías. Siguiente, por favor. Entonces, en los últimos años estamos viendo muchos más procesos formales respaldados en legislación, pero también siguen en los países los desarrollos directamente desde la academia, que suele ser un poco más informales, y en muchos países igual en la región también queda mucho espacio por avanzar, en particular en América Central, para hacer un ejemplo específico. Siguiente, por favor. Y siguiente. Con eso entonces ya quiero referenciar y referirme específicamente a algunos de los retos que tenemos en la región alrededor de la evaluación de tecnologías y en particular respecto a la participación de pacientes. Siguiente. Cada vez es más frecuente que empecemos a utilizar datos de la vida real, por ejemplo. Cada vez tenemos más disponibilidad de información, lo cual nos está exigiendo mayores capacidades técnicas para efectivamente usar esta información. Y en este segundo punto de esta lámina es donde entra particularmente la participación por parte de los pacientes, quienes son quienes van a suministrar o pueden suministrar parte de esta información de la vida real. Y allí empiezan a aparecer
nuevas necesidades técnicas de cómo incorporar efectivamente esos insumos que nos dan los pacientes dentro del proceso de evaluación y cómo este puede influir dentro de la toma de decisiones. Hay otros aspectos técnicos dentro del proceso de evaluación, como por ejemplo establecer cuáles son los umbrales de aceptabilidad de las tecnologías, los umbrales de costo, de efectividad, y cómo avanzar esquemas en los cuales el precio de los medicamentos refleje el verdadero valor de las tecnologías. Esta, por ejemplo, y ese tercer punto, es otro espacio también donde los pacientes tienen un reto muy importante. Es cómo poder empezar a visibilizar ese valor que puede tener para los pacientes el uso de la tecnología, que muchas veces los métodos tradicionales de evaluación no son tan fáciles de capturar. Entonces, como ven allí, pues hay un espacio de trabajo muy importante por parte, en este caso, de asociaciones de pacientes para tratar de vincular mejor esos desenlaces de información que proporcionan los pacientes e incorporarla de manera sistemática dentro del proceso de evaluación. En la región, y con estas voy finalizando. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que hay bastantes espacios y retos en términos de cómo participan los actores, cuál es la transparencia en el proceso y que se pueda definir de manera clara en qué momento y cómo. Me refiero primero al momento. Si recuerdan esta primera, una de las primeras diapositivas que les acabo de exponer, el proceso de evaluación tiene múltiples momentos, e incluso la evaluación de tecnologías, a su vez, tiene distintos espacios. Es importante que se defina claramente en qué espacios de discusión participan los pacientes. ¿Cuál es el momento? ¿Cómo deben participar? ¿Y quiénes deben participar? Me explico. En un proceso de toma de decisiones de manera macro, cuando se está construyendo el proceso, es importante que allí existan, por ejemplo, representantes de asociaciones de pacientes que puedan hablar de manera general con los pacientes en su conjunto, que puedan transmitir esas necesidades más como ciudadanos, como pacientes, dentro de ese proceso macro de toma de decisiones. Pero también hay un nivel mucho más micro donde se tienen que definir claramente los espacios de participación de los pacientes. Y esto es ya en el proceso mismo de la evaluación, donde allí lo que yo voy a necesitar es directamente pacientes con la condición de salud de interés. Porque allí a mí lo que me interesa es conocer esa experiencia de la enfermedad, por ejemplo, conocer cuáles son esas limitaciones, esas expectativas, cómo un resultado que muestra un ensayo clínico en verdad es valorado o no por los pacientes. Entonces miren ustedes que nosotros podemos ver que hay al menos dos grandes, por lo menos así, espacios donde es relevante y deben mejorarse esos procesos de participación, que insisto, son cada vez mucho más reconocidos directamente, cada vez saben más, pero que sí es importante dejarlo de manera mucho más explícita en los procesos de evaluación de cada país. Ese proceso macro, donde se toma decisiones a nivel macro de cómo deben participar, y ya por supuesto pacientes con la enfermedad o conocimiento de la enfermedad específica ya dentro de los procesos de evaluación, ya sea efectividad, seguridad, de evaluación económica, entre otros. Unos mensajes finales, ya con esto finalizo mi intervención. Siguiente diapositiva. La siguiente. Entonces, cada vez más la evaluación de tecnologías está presente en las discusiones de política de la región. El desarrollo institucional ha sido notable y los espacios de participación cada vez son más relevantes. Se reconoce el rol de los pacientes, pero en muchos casos la implementación de los procesos no han sido quizás con la velocidad que uno quisiera, en muchas ocasiones con poca sistematicidad. Entonces no se conocen adecuadamente los procesos en dónde y cómo se participa, pueden participar. Sin embargo, cada vez más hay sociedades de pacientes mejor organizadas,
Las organizaciones de pacientes están teniendo mayor acceso a formación, mayores oportunidades de vocería y de vinculación en esas discusiones de política. Y ese es un reto que vamos a seguir encontrando, que cada vez va a ser aún más importante para la región. Cada vez es más amplia esa brecha entre lo que puede hacer la medicina y lo que las sociedades pueden financiar. Y en este sentido, cada vez es absolutamente más relevante que podamos tener procesos que nos permitan tomar decisiones que sean legítimas y que nos permitan tener un uso eficiente de los recursos que disponemos. Y gracias por su atención y seguimos en el panel atento a todas las preguntas. Muchas gracias, Aurelio. Creo que tenemos muchas cuestiones para el panel de discusión. Así que vamos a llamar nuestra próxima invitada, a la profesora Alice Andrews. Alice, be welcome, please. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de disertar el día de hoy sobre cuán importante y cuál es el valor de las transformaciones. Mi nombre es Alice Andrews, soy directora de educación en el Instituto de Valor para la Salud y el Cuidado de la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos. Yo soy una ciudadana americana hablándoles a ustedes sobre la transformación en la salud, y nosotros gastamos muchísimo dinero en atención sanitaria que otros países, y es algo que realmente no me agrada y no es a lo que aspiro, de hecho. Pero podemos inspirar a otros países en el mundo sobre la transformación de los cuidados de la salud. Nuestro instituto, el Instituto de Valor para la Salud y el Cuidado, fue fundado por la profesora Elizabeth Tasler, que comenzó a hablar sobre este tema en 2006. Nuestra organización tiene una misión constituida por 3 partes. Trabajamos con un equipo de soporte para la transformación clínica. También tenemos algunos programas, como por ejemplo un máster de 2 años para trabajar justamente en la educación. Pero primordialmente trabajamos como la conexión entre los innovadores de los cuidados de la salud para generar esas conexiones. Y yo les voy a dar mi contacto al final de la sesión para que podamos continuar creando esta comunidad. A pesar de que tengamos diferentes métodos, todos estamos preocupados por mejorar la salud de nuestras personas. Hablamos bastante sobre el acceso, pero la pregunta correcta debería ser: ¿acceso a qué? En muchos países pagamos por lo que se hace y no por lo que se logra. Pagamos por los resultados, pero no realmente por los buenos resultados. Entonces, ¿en qué nos enfocamos y en qué hacemos? Nuestra actividad, no solamente los resultados. Así que vemos aquí que el cuidado de la salud es algo crítico y afecta a muchas familias, a muchos individuos. ¿Y por qué es algo tan importante pero que tiene tantos problemas? Tenemos objetivos compartidos como la calidad de vida, la dignidad en la muerte, y realmente tenemos muchas personas que trabajan como cuidadores, que se dedican mucho, pero estos problemas igual persisten. También tenemos variables de resultados muy altas y costos que solamente aumentan, y una innovación lenta. Así que hay que resetear esto. Tenemos que dirigirnos hacia una mejor salud para cada persona. Entonces hay que cambiar la dirección de nuestra brújula. También solemos pensar en tratamientos y no en los cuidados en general para alcanzar un buen estado de salud. Debería ser justamente la aspiración, pero mucho más que la aspiración debería ser el punto de partida. Y no me tomen a mal, realmente es muy importante mantener la seguridad y mantener el respeto, pero eso debería ser solamente la base. Es necesario tener sistemas que hagan las cosas correctas, pero no deberían ser solamente aspiraciones, porque no son los meros resultados del cuidado. Y entonces
vamos a enfocarnos en medir estos diferentes niveles, considerando, por ejemplo, si las patologías cardíacas están por debajo del promedio o si los casos de cáncer están por debajo del promedio, pero en realidad los resultados buenos o los resultados positivos van por otro lado, no solamente a partir de estos números. Entonces, cuando comenzamos de esta forma, estamos comenzando con las preguntas equivocadas. Es necesario empezar con los pacientes pensando en ellos y esa es la definición del éxito y lo que realmente importa. Y la idea de hacer más no tiene que ver solamente con los cuidados a la salud, sino que podemos considerar los resultados y la experiencia, que no suele ser el propósito. Por ejemplo, cuando yo estoy en Texas durante el verano, quiero que mi aire acondicionado funcione porque hace calor, pero no quiero más electricidad. De hecho, me gustaría usar menos. Los viajes en avión también son otro ejemplo. Específicamente, los viajes hoy en día son muy específicos porque las personas tienen que ir a un específico lugar, pero si tienen que ir a México, por ejemplo, no está bien que el avión los deje en Cancún, por ejemplo, no sirve un pasaje aéreo a cualquier otro lado. Por supuesto que la experiencia importa. Quieren que el avión esté limpio, que sea cómodo, etcétera, etcétera, pero no estamos apuntando a obtener la experiencia de un hotel de lujo, lo mismo en los hospitales. Y la dignidad debería estar en la base de los cuidados de la salud. Entonces, eso nos lleva a la ecuación de valor. Entonces, aquí tenemos esta ecuación de valor. Muchos de ustedes han visto justamente que el valor es igual a la variación en los resultados de la salud por persona o familia sobre el costo de todo ese ciclo de cuidado. Pero este denominador es muy importante. ¿Cómo reducimos el costo? Y honestamente, podemos simplemente darles analgésicos a las personas, ser compasivos y simplemente decidir que hicimos nuestro trabajo, pero en realidad no es así. Si no modificamos los resultados, ese valor va a ser cero, incluso si el costo es mucho más eficiente. Así que tenemos que mejorar estos resultados de forma individual, una persona por vez, para poder realmente brindarles una buena experiencia y esos resultados deseados a más personas. Solemos hablar bastante sobre disminuir justamente las brechas, y hay muchísimas brechas en los cuidados a la salud. Y en estos casos hay muchas personas que consideran que es poco efectivo, inapropiado y que se está trabajando para poder transformar justamente los cuidados de la salud. Muchas personas que a veces gastan tiempo o gastan dinero en algunos tratamientos que no son los adecuados. Por ejemplo, a veces las personas un poco más mayores quisieran estar menos tiempo en los hospitales o en casas de salud y más tiempo en sus propias casas. Y hay personas que tal vez están más dispuestas a pagar en etapas tempranas de una enfermedad, por ejemplo, pero siempre los costos son altos. Personas con condiciones como la diabetes suelen enfrentar un gran caos porque a veces su enfermedad aumenta a un ritmo mucho más agresivo del que debería. Y lo que sucede mucho en nuestros países es que existe una falta de igualdad. Si pudiéramos medir los resultados para cada uno de los pacientes, estaríamos desenmascarando la disparidad y podríamos cambiar eso. Así que recuerden, no se trata del acceso. Tenemos que darle acceso a los pacientes a soluciones para mejorar la salud. Así que de eso sí podríamos aprovechar un abordaje mucho más efectivo y más holístico, no solamente considerando un aspecto médico en cada ocasión, como por ejemplo, veamos la salud mental. Suele ofrecer varias soluciones de acuerdo a las necesidades del paciente. Así que, ¿cómo medimos los resultados? La pregunta más común actualmente para medir el éxito es preguntarnos cómo somos nosotros, cómo estamos, cómo fue lo que hicimos, cómo está nuestra comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, la pregunta real
que debemos hacernos aquí es cómo estamos alcanzando los objetivos de la vida, porque estamos trabajando en cuidados de la salud. Y si podemos realmente responder esa pregunta, estamos en lo correcto. Así que, ¿cómo son esas mediciones? Siempre comenzamos hablando con los pacientes con condiciones médicas similares para tratar de entender qué es lo importante para ellos. Hay muchas cosas específicas que podemos medir. Sin embargo, luego de más de 10 años trabajando con pacientes y con familias, y hemos podido identificar cuáles son los diferentes objetivos y las diferentes necesidades de los individuos, y hemos dividido eso también en 3 categorías. Primero, la capacidad, y es la habilidad que tienen los pacientes de hacer lo que es importante para ellos. Por ejemplo, si tiene diabetes, poder utilizar sus propios pies para ir hasta un lugar, para caminar, para bailar, para lo que quieran hacer. Es necesario asegurarnos que los diagnósticos de cáncer tempranos en personas jóvenes no tendrán impacto desde otro punto de vista y que entiendan muy bien qué es lo que significa eso para sus vidas. Además de esta categoría de la capacidad, tenemos que medir también la comodidad, digamos, porque en muchas ocasiones los tratamientos vienen acompañados de depresión y de ansiedad, así que podemos ofrecerles también un cuidado integral que pueda gestionar justamente cómo se sienten con todo lo que les sucede. Y por último, la calma. La vida puede continuar mientras estamos transitando un tratamiento, una terapia. Pueden lidiar con su familia, con su propia vida, están preocupados por su trabajo, por pagar las cuentas, por sus hijos. Así que justamente este marco permite medir todos estos aspectos y los resultados, no solamente en base a lo que se ofrece, sino a lo que se hizo, y vamos a considerar a los pacientes por lo que ellos son. Así que realmente es un marco que está muy orientado a los pacientes y es una forma de comunicar con simpatía, con empatía. Entonces, estamos trabajando en un nivel individual con diferentes pacientes y tenemos que tratar de construir relaciones que puedan anticipar las necesidades de los pacientes. Así que, por supuesto, tenemos que considerar las relaciones entre los médicos y sus pacientes y también el equipo médico. El equipo médico debería organizarse en función de las necesidades y de los intereses del paciente. Todo eso conduce a ese valor. Entonces, en este sentido, vamos a tener más apoyo. Y de esa forma podemos demostrar justamente la empatía hacia los pacientes y los pacientes van a entender también que lo que es importante para ellos genera una motivación en sus cuidadores. Y es importante tener un retorno en ese sentido, poder ayudar a las personas a lidiar sus vidas. El segundo elemento es el profesionalismo. Justamente la pandemia puso esto de manifiesto. Nuestra clínica en Austin comenzó a medir todos estos elementos que les había comentado y los propios trabajadores clínicos quisieron encontrar una forma de medirlo porque ellos estaban bajo mucho estrés. Así que el hecho de tener resultados que realmente sean importantes para los pacientes y que se enfoquen en lo que se ha logrado con los pacientes y no solamente en lo que se ha hecho por ellos, da un soporte mayor al profesionalismo. Entonces, de esa forma se puede trabajar con un enfoque de resiliencia y construir relaciones que ayuden a comunicar a todos, a los cuidadores, a los proveedores de servicios de la salud y una conexión con los pacientes. Nada de ello es fácil, pero en definitiva, en último lugar, hay que enfocarse en darle apoyo al profesionalismo. Próxima diapositiva. Bueno, simplemente les quiero agradecer y aquí tenemos la información de contacto para que puedan seguir comunicando. Thank you very much. Muchas gracias, Alice. A veces me olvido que estoy hablando en español y le voy a hablar en inglés, pero sin problemas. Gustaríamos de agradecer a todos los delegados porque tenemos la mayor presencia hasta ahora de 322 delegados en el panel de discusión. Entonces, muchas gracias a todos. Y tenemos 2 cuestiones, una para cada uno de nuestros invitados. Para iniciar con Aurelio,
La cuestión es, para involucrar la población, es necesario que sepan cuáles tecnologías pueden incorporarse al sistema de salud. ¿Cómo informar a la población cuáles tecnologías tendrían mejor costo-efectividad en el sentido de evitar gastos sin necesidad en el contexto de salud pública? Bien, habría como al menos dos puntos allí. Primero, la población, la sociedad de pacientes, debieran conocer para los mecanismos, es decir, debiera realizarse por parte de los reguladores todo un proceso de capacitación para que los representantes de pacientes, asociaciones de pacientes, sepan en qué momentos pueden participar. Y eso siento que es una labor que debemos asumir nosotros desde la perspectiva de gobierno para que ellos puedan saber que seguramente en algunos casos existirán los mecanismos normativos, pero se desconoce el procedimiento, dónde, cómo, cuándo pueden participar los pacientes. Entonces, siento que allí desde los gobiernos hay un esfuerzo es muy importante que debe hacerse con representantes y de pacientes. La segunda parte de la pregunta con cómo transmitirlo, sí es un punto que yo siento que las agencias en general se han quedado rezagadas. Es que por lo general tú puedes ver que las agencias de evaluación de tecnologías que hacen estos estudios presentan los informes, ¿sí? Los documentos están, los estudios de costo-efectividad están, pero no se ha trabajado en cómo transformar esos informes técnicos, que suelen ser muy específicos y muy complejos en ocasiones, a un lenguaje sencillo. Entonces, ahí siento que hay un trabajo que debe ser más parte de las agencias de evaluación de tecnologías en diseñar, digamos, brochures, dosieres, infografías, para que podamos trasladar y bajar esa información técnica a un lenguaje más sencillo para pacientes. Nosotros vemos iniciativas como desde ISPOR, EUPAT y otros foros internacionales de pacientes, pues han venido proponiendo mecanismos de cómo bajar esa información directamente a los pacientes. Desde estos espacios, por ejemplo, creo que también es una oportunidad importante para visibilizar que justamente puede que exista información, pero no se están logrando los mecanismos para trasladarla a los pacientes. Muchas gracias. Creo que sea algo también como proponer una solución basada en la relación entre el profesional de salud y también la persona que convive con la condición crónica, como puntuó a la profesora Alice. Y así, siguiendo también con la próxima cuestión, cómo proponer el valor de diferentes intervenciones para diferentes personas, una vez que el beneficio es algo subjetivo para la persona y familia. Y cómo hacerlo cuando muchas de las condiciones se sobreponen, tal cual el cáncer y trastornos mentales, en especial de ansiedad, o obesidad, diabetes y hipertensión. Profesora Ellis. Great, thank you. Muchas gracias. Excelente pregunta. Voy a responder primero la segunda parte. Por supuesto que hay muchísimas condiciones y lo que las personas están tratando de hacer con el cáncer, la diabetes y todo lo demás es simplemente que están tratando de preservar su salud. Así que lo que diría es que para cada condición médica es necesario tener esas medidas, pero enfocarse justamente en cómo medirlo. Por ejemplo, en ortopedia hay muy buenas medidas para funciones físicas o otras cuestiones de precisión, pero incluso hay muchos médicos y muchos trabajadores clínicos que no lo utilizan, así que cada área debe tener sus propias medidas que son de relevancia, pero de todas formas existe esa idea de realizar estas mediciones juntas. Entonces a veces se está comparando cómo los pacientes se sienten como un todo y es en ese momento que las medidas se van a tornar realmente muy útiles. Podemos utilizar eso como una medida general para poder comparar diferentes áreas. De todas formas, algo muy importante es que esta idea es subjetiva y en último lugar, las personas, los pacientes son los que saben realmente cómo se sienten y lo que necesitan de parte de los cuidadores. Así que en este caso comenzamos con algunas condiciones médicas
como específicamente el cáncer de mama en su etapa más temprana. ¿Y cuál sería un buen día? ¿Cuál sería un mal día en un paciente con esta condición? ¿Qué podría ayudarlo? Ese tipo de conversación o de preguntas pueden ayudar a llegar a un lugar mejor, porque a veces los trabajadores de la salud no están al tanto de eso, pero en el caso de este ejemplo de cáncer de mama, escuchamos muy a menudo que existe una gran preocupación por la capacidad de los resultados de la quimioterapia y en aquel momento no había muchos centros que estaban midiendo justamente el impacto de la quimioterapia específicamente en las funciones cognitivas y había muchos recursos en esto para prestarle ayuda a las mujeres. Así que por supuesto podemos tener otros objetivos, pero de esa manera vamos a entender qué es lo importante y de esa forma podremos saber cómo podemos entender cuáles son las cosas importantes en términos clínicos. Hay un riesgo de que el tratamiento con un gran valor en la perspectiva de los pacientes tenga un valor muy bajo en términos de beneficio clínico o sea, por ejemplo, costo inefectivo. ¿Cómo decidir cuál ofrecer en esa situación? I'm sorry, was that for me? The interpreter wasn't sharing that. Esa pregunta fue para mí, ¿correcto? La pregunta fue originalmente en inglés. ¿Existe un riesgo de alto valor desde la perspectiva de los pacientes tener justamente resultados clínicos que no sean eficientes? ¿Y cómo se podría trabajar en ese sentido? Bueno, podríamos tener una conversación entera sobre eso. Los cuidados de bajo valor, si los podemos medir, los resultados para cada persona, podemos comenzar a definir de qué se trata. Hoy en día los pacientes pueden pensar que algo es de alto valor, pero en realidad no se tienen los datos para probar eso, para probar si es algo de alto valor o de no, y no se sabe exactamente si esto te va a ayudar de la forma en que se piensa que los va a ayudar. Así que es clave la educación en ese sentido. Con la pandemia empezamos a identificar un poco más estas cosas y los pacientes empezaron a entender que tal vez no tenían que ir al médico cada 3 meses para un chequeo general, por ejemplo. Así que realmente no tengo una respuesta específica, me parece que es un desafío bastante importante en términos de educación, pero me parece que es algo que se podría lograr. Así que me parece que realmente con esta idea de lo que sea posible, es realmente lo que es importante para él. Sí, por favor. Quisiera ahí aportar a esa, como dice Alice, pudiéramos quedarnos todo un día en este punto, quizás de los más sensibles que nos vamos a encontrar. Difícil dar una respuesta única porque va a depender de cada caso. Habría que mirar por qué se puede presentar esa divergencia, ¿sí? Es quizás que el precio del medicamento implica que ya no es costo efectivo, porque en principio uno esperaría que si algo es de valor para los pacientes de alguna manera haya quedado reflejado en la evidencia. Si no es así, es probable que no se haya recolectado toda la evidencia relevante y ahí información debida de datos del mundo real se puede volver en un insumo clave para esa decisión. Eso es lo primero. Lo segundo, el elemento de mirar es si es que acá hay una cuestión de precio. Si no es costo efectivo, puede ser que sea un tema muy asociado al precio. Luego allí la forma de tratar de resolver esa divergencia va por otra vía distinta. Algún tipo de acuerdo con el fabricante para buscar que se logre finalmente un valor que sea razonable para la sociedad, porque no olvidemos que aquí estamos tomando decisiones que afectan a toda la sociedad en su conjunto. Y un tercero, aquí traigo otro ejemplo. Por ejemplo, si esa divergencia es, por ejemplo, en términos de la incertidumbre en los resultados clínicos, pues aquí siento que la comunicación es entonces en este caso de los pacientes. Ya que comprendan, mire, quizás este es el resultado porque no hay seguridad y certeza sobre esos verdaderos resultados.
Sí, puede ser un beneficio que usted puede valorar, pero quizás es un beneficio percibido y no real, no respaldado. Entonces, ahí es una comunicación diferente, más desde quien hace la evaluación, por ejemplo, hacia el paciente. Me gustó muchísimo las respuestas de la cuestión, así que, por ejemplo, lo siento que es algo muy difícil para comparar diferentes condiciones de salud. Por ejemplo, cómo comparar naranjas y manzanas. Son todas las condiciones de salud, pero son muy diferentes una de otras. Y, por ejemplo, en Brasil tenemos un comité de anexación de nuevas tecnologías que muchas veces puede oír la población, pero los pareceres de la población tienen algo como menos peso en comparación con los pareceres técnicos. Así que tenemos una dificultad algo grande y creo que eso también se pone en toda Latinoamérica. Tenemos más dos cuestiones. Una creo que sea algo más simple, de que le pregunta si trabajar en conjunto con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 de la Organización de las Naciones Unidas ayudaría en algo al sector salud. Y la respuesta es sí, mismo porque el objetivo 3.4 es exactamente uno de los puntos de la discusión, que es de reducir hasta 2030 por 1/3 la mortalidad prematura de condiciones no comunicables por prevención y tratamiento, y también promover la salud mental y bienestar. Así, sí, segurísimo. Y es muy importante que tengamos eso en mente para proponer otras intervenciones de salud. Otra cuestión. Creo que todos nosotros podemos opinar de esa. ¿Qué papel tienen los resultados informados por el paciente en la tomada de decisiones? ¿Cómo somos caballeros? Por favor, profesor Andrews. Sin dudas, me parece que justamente los resultados que han reportado los propios pacientes deben ser incluidos en el proceso de toma de decisiones. Sin duda, los pacientes tienen que estar incluidos en todos los pasos. Todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora son cosas que tenemos que lograr, que tenemos que alcanzar. Y no solamente lograr cosas nuevas porque son cosas nuevas, tenemos que tratar de asegurarnos que la información que tenemos se vuelva conocimiento y tenemos que asegurarnos de que siempre nos estamos preguntando justamente si estamos trabajando en función de las cosas que van a funcionar y vamos a lograr que los resultados sean mejores para los pacientes. Y no podemos hacer eso si no incluimos a los pacientes en todos los pasos de este camino. De acuerdo con el profesor Andrews. Una dificultad que de pronto enfrentan las agencias que evalúan las tecnologías, que muchas veces no se dispone de esta información, la misma quizás no es de calidad. Entonces, quizás nos quedamos solamente con esa información reportada, con esa técnico, que en muchas ocasiones sí incluye resultados reportados por pacientes. Pero en otros casos probablemente no, y allí es donde es un llamado a que cada vez empiezan a formalizar mejor los mecanismos para recopilar y sistematizar la información de los pacientes, porque sin duda se debe incorporar. Y ahora, si nosotros pensamos, por ejemplo, en un tipo de estudio específico, los estudios de costo-efectividad, pues siempre se ha reconocido la perspectiva de los pacientes como un insumo clave. Al calcular los años de vida ajustados por calidad, son las personas quienes proporcionan esa información. Luego, desde la evaluación económica en particular se reconoce la importancia de ese tipo de desenlaces reportados por los pacientes. Creo que solo para complementar, cuando lo pensamos en los resultados informados, tenemos dos contextos. El contexto de práctica clínica, en el momento en que está el profesional de salud con la persona que tiene la condición. Y bien, en ese contexto, el resultado informado es esencial para la toma de decisiones. Pero cuando estamos hablando
en un contexto de salud pública, es necesario tener siempre en mente que muchas veces lo que es bueno para uno no es bueno para todos. Así que tenemos todos los indicadores que se proponen intentar poner la mejor escoja para todas las personas, pero en esencial es una cuestión muy difícil de se proponer y podríamos también quedarnos hablando por eso todo el día. Y creo que tenemos nuestra última cuestión porque estamos ya llegando al final del panel de discusión. ¿Cómo se puede fomentar la medicina alternativa como complemento en el tratamiento de los pacientes? Creo que señor Aurelio puede empezar. Bueno, que esto tal vez escapa un poco de mi área de experticia, de ese punto. Solamente quería mencionar que de la misma manera que evaluamos medicina, que llamamos, digamos, la nuestra, los medicamentos usuales, la medicina tradicional, otros tipos de suplementos también pueden ser susceptibles de evaluación y en algunos países incluso los incorporan dentro de la financiación pública, por ejemplo, medicamentos basados en plantas naturales. Colombia, para dar un ejemplo, financia algunos de estos tipos de medicamentos. Entonces, yo creo que es una cuestión más de generar buena evidencia que permita soportar decisiones de financiación pública sobre ese tipo de terapias. Professor Andrews? And I'll speak to this in a different. Bueno, yo voy a hablar desde otra perspectiva, pero tampoco soy una experta, una especialista en terapias alternativas, pero quiero destacar algo justamente vinculado con esa idea de hablar con los pacientes. Si escuchamos de personas que han utilizado terapias alternativas, por lo general, que también pueden ser servicios alternativos a veces, pueden ser servicios que tal vez no se esperan en cuidados clínicos. Tenemos un ejemplo justamente en una clínica en el estado de Luisiana, acá en Estados Unidos. Ellos estaban trabajando con un paciente que era muy obesa, con una paciente que era muy obesa y no podía quedarse embarazada. Entonces, en una charla con ella, surgió la idea de que su madre había estado en el hospital y ella le llevaba donas a su madre todas las semanas, pero cuando su madre falleció, ella aún mantuvo ese hábito de comer 6 donas por día. Entonces, ella tenía que trabajar mucho en el control de su dieta, en los ejercicios y todo lo demás, pero no era solamente eso, tuvo también el apoyo de un asesor psicológico para poder superar su luto, porque era eso lo que ella estaba haciendo. Entonces, a veces pensamos solamente en algunas cosas cuando hablamos de medicina alternativa, pero a veces hay otros servicios que son apropiados incluir y que puede llegar a ofrecer una... Es que una terapia alternativa, por ejemplo, no necesariamente es algo que tenemos evidencia científica de que no solo que le haga bien, pero también que no le haga mal. Así que es muy difícil, por ejemplo, si vamos a probar algo que es muy popular en Brasil, que son las soluciones y algo como las infusiones para tratar la diabetes. Lo sabemos que no tienen beneficio, pero no sabemos en seguro que no van a tener nada de mal para la persona. Así que es siempre algo muy difícil, pues en primer punto es necesario saber que tal vez no tenga ningún beneficio y el segundo punto es que tal vez lo haga mal. Así es algo que debe ser discutido de forma muy sencilla por todas las partes. Y creo que con esa cuestión llegamos al final de nuestro panel. Agradezco a todos los participantes, a todos los delegados, a todas las cuestiones que han enviado y vamos a seguir con Steffi. Muchas gracias otra vez y sigan con el congreso que está riquísimo. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Un buen día.
Bueno, muchísimas gracias por esta sesión tan interesante. Y yo sigo anotando, ¿no? Y me van surgiendo nuevas palabras. Me surgen las palabras advocacy, participación, eficiencia, inversión, tener voz y voto, conocer el contexto de las personas que vivimos con una condición crónica. No solo somos personas, no solo tenemos una condición crónica, tenemos todo un contexto alrededor que nos acompaña y eso es fundamental cuando de salud se trata. Les cuento que seguimos aumentando nuestro número de participantes en este congreso, ya estamos en los 336 participantes, así que estamos sumamente felices, esperamos que sigan ahí conectados. Les avisamos que tenemos ahora una pausa de 1 hora, ¿sí? Nos vamos a volver a conectar a las 13:30 hora de México, pueden aprovechar para almorzar, para merendar, según el lugar del mundo en el que estén. Nos volvemos a encontrar en la 5ª sesión, que es de enfermedades raras, América Latina y la resolución de la ONU sobre abordar los desafíos de las personas que viven con una enfermedad rara y sus familias. Así que los esperamos en la próxima sesión. Mientras vamos a la pausa, recuerden, pueden descargar el certificado de participación, pueden ir a sacarse la foto al lobby para compartirlo en redes sociales, subirlo, postearlo, tuitearlo con los hashtags LAPC 2022 y Congreso Pacientes Latam. También vamos a encontrar todo lo que ustedes posteen, comenten, escriban en el stand de redes sociales que tenemos en el lobby. Los invitamos también a visitar las salas de exposición donde IAPO y los miembros de IAPO tienen stands virtuales donde ustedes podrán encontrar un montón de información y también charlar con representantes en vivo. También pueden conocer el trabajo de los miembros de IAPO en América Latina a través de los videos que estarán disponibles acá en el auditorio durante este receso. Así que muchísimas gracias a todos, sigan ahí conectados, nos vemos en 1 hora y bueno, esperen la próxima sesión que va a estar súper interesante, nos vemos.